Gracias, Pipa, por estar con nosotros en Futuro 360. Estamos realmente honrados de poder tenerte aquí. Me gustaría empezar con quizás una pregunta un poco obvia. ¿Pero por qué pulpos? Bueno, creo que esa fue una decisión que el universo tomó por mí. Estaba buceando en los bosques de algas y conocí a Craig Foster, y él me contó la historia sobre esta especie de relación que formó con un pulpo. Y así fue como empezó. Pero sí, son criaturas completamente fascinantes y mágicas, así que no me tomó mucho tiempo darme cuenta y decir, vaya, hay algo muy profundo y complejo aquí. ¿Y tú habías notado la magia o la importancia de los pulpos antes de hacer esta película? No, creo que de hecho no había pensado mucho en los pulpos antes. Y mi primera experiencia real para empezar a comprenderlos fue el aprender a encontrarlos. Y no son criaturas fáciles de hallar. ¿Podrías compartirnos alguna pista de cómo encontrarlos? La pista está en el documental. Si tratas de encontrar un pulpo, básicamente estás pendiente de su basura. Y cuando eres un pulpo, tu basura son conchas o serían conchas de lapas o abalones o cangrejos a veces. Así que básicamente vas nadando y de repente ves. Lo genial de algunas de estas conchas es que son muy brillantes, así que reflejan la luz. Y luego puedes descender, tomarlas y podrás ver fácilmente si las mató un pulpo o no. Hermoso, o sea, los pulpos se parecen mucho a los humanos. También a nosotros se nos reconoce por el rastro de nuestra basura. Sí, es cierto. Es un pecado común. Es algo muy común, pero su basura es mucho más biodegradable que la nuestra. Sí, definitivamente. Pero, ¿cuál fue la lección principal que pudiste llevarte de la realización de esta película para tu propia vida? Miraste a este animal que es tan especial, lo pudiste observar por tantos días. ¿Cuál fue tu principal lección? Bueno, creo que lo principal para mí fue que aquí tienes a esta criatura, que es tan diferente a nosotros, y no podría serlo más. Está en el extremo opuesto del árbol evolutivo como un invertebrado, pero que es muy complejo y altamente inteligente y tiene esta vida increíblemente rica, inspiradora y dramática. Y creo que eso fue lo principal que me llevé. Para mí, todas las cosas en este planeta tienen una historia y un deseo por vivir y reproducirse. Y hay algo que te hace más humilde sobre eso, cuando empiezas a ver el mundo. Y no creo que se limite a los animales. Las plantas tienen similarmente una compleja y rica, puedes llegar a llamarla conciencia inclusive. Estaba revisando algunas entrevistas que diste antes y sentí que algo que estaba debajo de tu trabajo haciendo esta película fue como una especie de proceso meditativo, porque fue un proceso íntimo. Estuviste todo el tiempo mirando debajo del agua y decidiendo qué lenguaje es ese y tratando de comprenderlo. Así que, ¿podrías decirme algo sobre eso? Sí, bueno, parte del proceso analítico, casi que fue una promesa que hice, fue básicamente lo mismo que hizo Craig, que era bucear todos los días. Fue muy increíble. Solo entrar al agua cada día durante los 3 años que estuvimos haciendo el documental. Sin trajes de neopreno, sin el equipo de buceo, en serio fue completamente transformador. Porque trabajamos con el pulpo, claro, pero también con todos los demás animales en el bosque de algas. Y tú eres... Y ese ambiente se convierte en un humano el que estás visitando, supongo. Y notas cuando el viento cambia, cuando una corriente diferente se entromete y trae grandes grupos de medusas, por ejemplo. ¿Es mejor estar sin equipo, estar como más desnudo bajo el agua? ¿Es mejor para poder tener una conexión con los animales? Bueno, yo lo encontré mucho más liberador. Fue muy desafiante, debo admitir. Fue bastante interesante. Cuando tengo esa motivación de tener que salir y grabar, puedo mantenerme ahí afuera por más de 1 hora. A veces 1 hora y media, en aguas de 11 grados.
Y suena de locos, sí, ya no puedo hacerlo, porque ya no tengo la misma motivación para hacerlo. Pero, y quizás ya sepas esto, estoy muy segura de que lo has estudiado, pero el efecto que el agua fría tiene en tu cerebro es de verdad muy increíble. Lo que le hace a tus funciones cognitivas, a tu bienestar emocional, tiene un impacto sorprendente en tu sistema nervioso. Te vuelves más sabio al final. Te vuelves más sabio y te relajas. Te da perspectiva. Te da perspectiva, pero también en realidad balancea tu sistema nervioso. Así que si batallas con la ansiedad, por ejemplo, creo que el agua fría también es muy buena para el sistema nervioso, altamente efectiva. Porque para hacerle frente a ese frío, te centras completamente en el presente. Así que pasar 20 minutos al día en ese estado fue, sí, totalmente transformador y maravilloso. Hay algo que es casi como una enfermedad en esta época, y es que nosotros definitivamente cortamos estas relaciones con la naturaleza, que usualmente tenemos o la tuvimos en un pasado reciente. ¿Cómo crees que este tipo de experiencias nos podría ayudar? O sea, creo que solo puedo hablar de las experiencias que yo he tenido y creo que tendemos a generalizar. Estoy por perder mi micrófono, lo lamento. Creo que queremos generalizar en torno a este tipo de cosas, pero he aprendido que no todos han tenido la misma experiencia que yo tuve. Pero cuando piensas en ello, de forma objetiva, es un poco extraño que los humanos se hayan desconectado de la naturaleza, porque si hemos estado aquí por 200 millones de años, hasta hace algunos 10.000, durante la Revolución Agrícola, cada cosa que hicimos en aquel tiempo dependía de nuestro entendimiento de la naturaleza y nuestra relación con ella. Esa era nuestra supervivencia, dependía totalmente de que entendiéramos el mundo natural. Y eso es algo que cambió en nuestra historia reciente. Y creo que ha sido terrible para nuestra psiquis, como seres humanos. Creo que ha sido muy perjudicial, en especial para nuestro planeta. Me gustaría ahondar en esta relación que tenemos con los animales y la vida en general aquí en la Tierra, porque durante los últimos al menos 200 años, ¿no? De hecho creo que mucho más, nos hemos relacionado desde un lugar de superioridad frente a la naturaleza y todo lo que incluye, pero esta película nos permite pensar que quizás podríamos tener distintos tipos de vínculos, más horizontales, que de verdad podríamos llegar a amarlos, no solo a un perro, sino también a un pulpo. ¿Cuál crees que es la posibilidad que tenemos realmente para cambiar esta relación con la naturaleza y los seres que están en ella? Creo que cuando empiezas a ver no solo a los animales, sino a la naturaleza en general, cuando dejas de intentar entenderla desde una perspectiva puramente humana y tú... Creo que la jerarquía que hemos creado es muy arrogante y ha sido muy destructiva. Y pienso que cuando te metes a fondo en el mundo natural, desde una perspectiva más humilde y abres tu mente y corazón para decir, bueno, solo voy a mostrarme curioso con todo esto y veré qué puedo aprender. ¿Es la curiosidad algo exclusivamente humana? Definitivamente no. Una de mis cosas favoritas de los pulpos, si de verdad quieres ir a lo básico, que significa el estar en la mente de uno, sus vidas enteras están construidas en esta tensión entre la curiosidad y el temor. Así que ellos... Se parecen otra vez a nosotros. Así es, son muy parecidos a nosotros. Deberían estar dentro de una concha, ¿sabes? Los pulpos son caracoles que han perdido sus conchas y la dejaron ir para que pudieran desarrollar estos cerebros enormes que tienen y contener toda esa grandiosa curiosidad. Y como resultado tuvieron que inventar estas formas increíblemente inteligentes para poder sobrevivir. Hay algo que aparece como muy importante en la película, y es que este pulpo es una hembra. Sí. ¿Crees que si este pulpo hubiera sido un macho, el film hubiera sido distinto?
Me alegra que fuera hembra, porque me encantó que pudiéramos explorar algunas de estas temáticas más femeninas. Y me han hecho esta pregunta muchas veces. Creo que hay una fuerte temática masculina a lo largo del documental. Si miras la relación entre Craig y su hijo Tom, e incluso esta falta de propósito que tenía, creo que era un tópico bastante masculino. Así que fue genial el ser capaz de explorar lo femenino y también el tener a Craig observando los aspectos femeninos del pulpo y descifrar qué fue lo que le inspiró de eso. Y creo que hay algo para aprender de este animal increíble que vive esta vida salvaje y fascinante, en donde aprendió tanto, y que luego lo da todo para su siguiente generación. Y quiero decir, es algo instintivo lo que ocurre, pero me resulta extraño que los humanos no pensemos así. Solo pensamos en el ahora, y si le damos un vistazo a las decisiones que hemos tomado, es bastante claro que no nos hemos preocupado de todas las generaciones que vendrán después de nosotros. Y es un pensamiento muy de cambio climático. Sí. Perfecto para este momento, ¿no? Es perfecto para el ahora, y creo que si observas a las culturas indígenas, ellos solían pensar en lo que hacían y miraban mucho hacia el futuro. Y se preguntaban qué implicarían sus acciones en el ahora para el después. Y de alguna manera nos olvidamos de cómo pensar así. Claro, yo amé el vínculo que este pulpo tuvo con este hombre, y era casi como un amor de pareja, un momento de enamoramiento, ¿no? Así parecía, y me gustaría saber cuán real fue. ¿Cómo lo percibiste tú al trabajar con el material? O sea, obviamente trabajé con Craig y con todas estas tomas increíbles, y oía cómo él hablaba del animal. Y creo que sí, era amor, por supuesto no del tipo romántico, pero sí creo que fue esa clase de sentimiento de total inmersión, que es parte del enamorarse, cuando estás tan fascinado por algo y te entregas por completo a ello. Y él, bueno, la misión de Craig en la vida, y que sigue creciendo, es reconectarse con la naturaleza a un nivel más profundo. Y la ventana al mundo natural que ese pulpo le dio fue muy poderosa para él. Y sí, había una gran cantidad de amor desde la perspectiva de él. Desde el punto de vista del pulpo, no lo sé. No, pero uno puede sentirlo de alguna manera. Sí, ella lo reconocía a él, claro. A ver si pudieras hacerle una recomendación a alguien que está muy alejado de la naturaleza. ¿Cómo puedes sugerirle conectar a ese nivel y llegar a sentir algo especial por otra forma de vida? Porque puede ocurrir con otros animales también. Podemos verlo en distintos casos. ¿Qué necesitamos para conectar con los animales? La verdad, creo que se necesita ser más curioso, y creo que podrías conseguirlo con una maceta en tu casa. Ahí está el punto. Creemos estar desconectados, pero la verdad es que hay naturaleza por donde mires. Y creo que mi primer consejo es que te conectes con tu propio cuerpo, ya sea a través de la meditación, la danza, el yoga, pero adentrarse con todo el mundo natural para solo pasar el tiempo, estar presente en esos espacios e intentar comprender cómo algo funciona desde el nivel más fundamental. Cuando empecé a trabajar con Craig, antes de que empezáramos a grabar, lo primero que me dijo fue: cuando vayas a bucear, sácale una foto a todo lo que veas y aprende cómo se llaman. Y cuando ya sabes qué es cada cosa, puedes empezar a ver cómo interactúan con otros. Somos personas de lenguaje, aprendemos a través de él. Muy cierto. Es muy importante para nosotros darle un nombre a algo, ¿no? Y mientras más curioso seas con la naturaleza y mientras más te enfoques en animales o preguntas específicas, siempre se ha sentido para mí como si empezara a suceder esta cosa mágica donde las respuestas emergen solas. Y no puedes explicar el por qué, pero sí, así lo parece.
Vamos a la parte científica. ¿Cuál crees que es el rol de la ciencia en esta película? O sea, creo que consultamos a varios científicos para que pudiéramos contar esta historia. Y hallamos posiblemente a la única psicóloga de pulpos en el mundo. Necesito conocerla. Sí, se trata de la profesora Jennifer Mather. Y ella vino a Sudáfrica. Le enseñamos todo el material y casi que nos sentó y nos dijo, bueno, lo que estaba haciendo el pulpo aquí y aquí y aquí. Y cómo era que pensaba, porque, bueno, ella es una psicóloga que se especializa en cefalópodos. Y fue ella la que nos explicó acerca de la curiosidad versus el miedo, y con ello vino... Así que ella les enseñó a hablar pulpo. Fue ella quien nos enseñó a hablar con ellos, exacto. Y los pulpos sí tienen su propio idioma, ¿sabes? Ellos hablan a través de su piel y su lenguaje corporal. Y ella nos enseñó a interpretarlo. Y de hecho son cosas súper básicas. Hay un poco de ello en la película. Como el crear grandes parches largos alrededor de sus ojos para lucir como animales más grandes y terroríficos, por ejemplo. O volver una mitad de su cuerpo blanco y la otra mitad muy oscura para confundir a otros. El cambiar totalmente su figura para que otros animales no lo reconozcan. ¿Esto es un pulpo o no? Es lo máximo. Eso es algo que de verdad no sabía. Increíble. ¿Tú crees que... Bueno, ¿cuál es el rol de la ciencia si queremos cuidar la naturaleza ahora mismo? La ciencia es nuestra única esperanza, ¿sabes? Y creo que por mucho tiempo los científicos han sabido qué está pasando. Y creo que eso es lo más frustrante de esta situación. Harta gente ha hablado del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad durante mucho tiempo. Pero, de alguna manera, ¿el mensaje no se ha transmitido bien? Yo creo que cuando trabajas en este mundo de la ciencia y la naturaleza, casi que estás dentro de una pequeña burbuja y terminas desconectándote de aquello que la persona común sabe, supongo. Cosas como el hecho que la biodiversidad es, en teoría, el sistema inmune de nuestro planeta. Son todas estas millones de especies con las que compartimos nuestro mundo las que nos mantienen sanos y salvos. Y el hecho de que esto no sea algo que todas las personas tienen presente es muy preocupante. Una de mis citas favoritas, que viene de un brillante conservacionista estadounidense llamado Peter Cartwright, le pregunté, ¿cuál es la relación entre la ciencia y el contar historias en el mundo en el que estamos ahora? Y él dijo, bueno, la ciencia nos dice qué hacer, pero las historias nos hacen querer actuar. Es interesante porque tú saltas esa frontera. Perfectamente podrías hacer un documental sobre cuán sorprendentes son los pulpos, y punto. Pero eligieron pasar por esto y decidieron contar una historia de amor, la evolución, las relaciones. ¿Cuál crees que es el rol de este tipo de historias en el momento actual del planeta, ya sea cuidando la biodiversidad o para luchar contra el cambio climático? Creo que sabemos que estamos en un punto muy peligroso y sabemos que el hecho de que la naturaleza continuará, pero es nuestra especie la que está en un riesgo terrible y muchas de las demás especies con las que compartimos nuestro mundo desaparecerán también. Pero de alguna manera le es muy difícil a los humanos entender qué significa esto en verdad y el poder de las historias, el poder de contar un relato acerca de un humano y un animal. Es que, como audiencia, podemos ubicarnos en la experiencia de aquel que vemos en pantalla y podemos sentir lo que ellos sienten y quizás entender los dilemas que enfrentan en la historia. Y creo que son esas experiencias emocionales las que, con algo de suerte, se traducen en algún tipo de acción en masa. Eso es lo que realmente necesitamos ahora. Ahora hay un problema terrible en la protección de los océanos.
Y es que, de hecho, no somos animales marinos. Tú también trabajas con ONGs que protegen las áreas marinas. Así que, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que es el siguiente paso para proteger seriamente estos lugares que no conocemos? Nunca nos sumergimos en el agua y se trata de nuestro futuro, ¿no? Tenemos un gran problema. Sí, bueno, yo trabajo con una organización llamada Proyecto Sea Change y son muchos los problemas que nuestros océanos enfrentan. Pero creo que lo primero que hay que entender es que cada segunda respiración que damos viene del oxígeno que generan los océanos. Estamos hablando de un punto crítico para empezar. Y aún no entendemos por completo cómo es que el cambio climático afectará a nuestros océanos. Estamos recién empezando a aprender cómo afecta a los tiburones, por ejemplo, cómo afecta su habilidad para respirar. Creo que incluso está afectando sus dentículos dermales, que son los pequeños dientes en su piel. Lo mismo que la solidificación oceánica será un problema masivo que generará múltiples muertes. Estamos estudiando cosas como la minería en el fondo del mar, a las que patrocinan como una gran solución para el cambio climático, pero que en verdad aún comprendemos muy poco. Detuvimos una de esas aquí en Chile. Sí, uno de ellos era de aquí, un científico chileno, de hecho. Fue uno de sus mayores opositores. Bueno, supongo que mientras más historias contemos sobre el océano, mejor. De hecho, alguien me contó una historia, creo que hizo una encuesta o algo, de que si le preguntas a 100 personas si preferían ir a lo profundo del mar o al espacio, la mayoría prefería lo segundo. Hay más marketing de eso. Más marketing, exactamente. Creo que el océano necesita un marketing mejor. Pero sí creo que está cambiando. Creo que hay mucha más curiosidad en torno a él. Y bueno, no tenemos branquias, no estamos diseñados para vivir bajo el agua. Así que es un sitio mucho más misterioso para nosotros. También es mucho más complicado hacer películas del océano, investigaciones científicas sobre él. Es inclusive mucho más caro. Es más costoso, sí. Bueno, hay algo que dijimos antes cuando empezamos la entrevista y fue cómo esta historia te cambió a ti. Y la posibilidad de ver todo el ciclo en una sola película. La vida de alguien. Porque al final del día, la pulpa era alguien. Y vivimos con ella, descubrimos cosas de ella, sufrimos, nos preocupamos por ella cuando se lastimó y luego... Bueno, no voy a contar el final de la película porque algunos no la han visto, pero ¿cuál fue tu aprendizaje al contemplar este ciclo de vida y muerte que esta película te regaló? O sea, creo que lo primero es que tuve la oportunidad de contar una historia donde pudimos abordar el ciclo de la vida completa de una criatura en 90 minutos. Es muy raro y una de las cosas más especiales de los pulpos, creo yo, que, como lo decía Craig, viven rápido y mueren jóvenes. Como Bob Dylan. Como Bob Dylan. Inclusive más rápido que Bob Dylan. Tienen que aprender todo lo que deben saber para conseguir reproducirse, para estar en forma y ser lo suficientemente fuertes para llegar a ese punto de sus vidas. Y uno cree, el milagro absoluto del pulpo que puedes ver en Mi maestro el pulpo es que ella tuvo que sobrevivir como una de 400.000 huevos. Subir por la columna de agua como una pequeña cría. Atrapar las suficientes criaturas diminutas flotando mar adentro para crecer lo suficiente y regresar a los 3 meses. Enterrarse en su pequeño bolsillo de arena, seguir creciendo a partir de ahí. Evitar ser comida por tiburones u otros peces. Aprender lo justo para atrapar su alimento. Es una historia heroica. Es una historia heroica. Y ese pulpo fue la mayor genio entre los demás pulpos. Ella fue la Albert Einstein de su especie, porque las chances de crecer... Alberta Einstein. Alberta Einstein, sí.
Las chances de pasar de ser esa minúscula larva, nacer y realizar todo el proceso para tener sus propias crías fue tan corto, de verdad, lo digo, es realmente milagroso. Y creo que mientras más observamos lo que es la vida y las chances de que incluso tú y yo, aquí sentadas en este momento, es totalmente alucinante y misterioso y bello. Y creo que si podemos seguir recordándonos entre nosotros eso mismo, creo que tendremos mucho más amor y cuidado. Actuaríamos diferente, ¿no? Al fin. Aunque bueno, también es algo muy esperanzador y tranquilizador para nosotros mismos, el saber cuán especiales son las criaturas con las que compartimos este mundo, pero también saber cuán especiales somos nosotros. Totalmente. Bueno, muchas gracias por esta charla, Pipa. Ha sido muy interesante. Hay que honrar a este pulpo que llegamos a amar a través de tu película. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por invitarme y gracias por invitarme a Chile.